Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Un placer formar parte de esta actividad desde la Secretaría de Extensión de la universidad. Ahí les he estado leyendo los comentarios, ¿no? Que no pensaba que pudieran estar desde diferentes lugares de Santiago del Estero, la verdad. Así que a pesar de que estemos detrás de una pantalla y en mi caso por problemas de conectividad detrás de varias, eh, que no signifique, ¿no? Que aquí, o sea, nadie sabe más ni nadie sabe menos, sino que todos tenemos experiencias, vivencias, este, así que quien quiera escribir por el chat algo, yo les voy a estar leyendo en el transcurso de la tarde, ¿sí? Si bien me gustaría escucharlos, me gustaría verlos a todos y todas, pero bueno, de todas maneras podemos interactuar como lo estamos haciendo y estoy viendo sus mensajitos a través del chat del Zoom, así que cualquier experiencia, cualquier duda, cualquier consulta o lo que a ustedes les inquieten, lo pueden expresar a través del chat. Bien. Bueno, la clase de hoy forma parte de lo que es la tercera clase de esta actividad y en el marco del primer encuentro, porque el día miércoles vamos a tener el segundo, y el tema a trabajar va a ser las enfermedades inmunoprevenibles, ¿sí? A mí me ha parecido muy importante también plasmarles, a modo de tener en cuenta el desarrollo de la clase del día de hoy, sobre los contenidos que vamos a trabajar y en los objetivos que nos vamos a enmarcar, ¿no? En primer lugar, los objetivos de esta clase van a ser poder comprender la importancia de la promoción de las vacunas para prevenir las enfermedades en las personas de todas las edades. Otro objetivo es reconocer las vacunas del calendario nacional de vacunación y las enfermedades inmunoprevenibles. Y el tercer objetivo de esta clase es identificar las acciones y los tipos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles. En base a estos objetivos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que es la cartilla principal del programa Pensemos en Vacunas, y a la par del material bibliográfico de esta tercera clase que ha sido compartido a través de nuestros canales de comunicación, ¿no? Como ser el Classroom y la plataforma virtual, ¿sí? Entre esos dos material bibliográfico van a poder encontrar estos contenidos que vamos a ir abordando a lo largo de la clase. ¿Sí? Bien, hoy vamos a trabajar lo que es la prevención de enfermedades, la prevención primaria, secundaria o terciaria, más que nada abocándonos a lo que es la prevención primaria, la promoción de las vacunas para la salud de las personas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Las enfermedades y las vacunaciones en América Latina, vacunas y enfermedades que previenen según el calendario de vacunación nacional y el uso simultáneo de las mismas. ¿Es posible o no? ¿Sí? ¿Qué es vigilar? También vamos a trabajar hoy. La vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, los tipos de vigilancia pasiva, activa y el sistema de centinela. ¿Y qué buscamos en una vacuna? ¿Sí? Buscamos controlar, erradicar y eliminar una enfermedad. Entonces, todas estas cuestiones vamos a trabajar el día de hoy y me pareció importante remarcarlas desde un principio. Así también me ha parecido muy importante recapitular sobre los contenidos que ustedes ya han venido viendo, sobre qué es las vacunas, cuál es el funcionamiento de las vacunas en nuestro organismo, ¿sí? Para la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, que es el tema que se enmarca esta clase, pero así también cómo es logrado esta a través de la promoción de la salud y la promoción de las vacunas. Entonces, no sé si quieren dejar algunos comentarios en el chat respecto a los que ustedes se acuerdan qué son las vacunas, en una palabra o de la manera que ustedes quieran expresarlo, qué es lo que ustedes han venido
comprendiendo qué es la vacuna para ustedes, qué idea tienen sobre qué es la vacuna. No sé, yo me gustaría leerles. Sí, buenas tardes, Carla, un placer leerte. Sí, me gustaría leerlos, no los puedo escuchar, pero sí me gustaría leerlos, que entendieron a lo largo de estos dos primeros encuentros, ¿no? Hasta hoy, que entienden por vacunas, qué son las vacunas. Bueno, gracias, Jessy, desde Añatuya. Las vacunas, la prevención de enfermedades de distintas índoles. Bien, bien. A ver, ¿alguien más que quiera compartir otra idea? A ver, Gabriel, nos ayudan a prevenir o atenuar la enfermedad. Bien. Vacunación es igual que prevención. Perfecto. Es igual que prevención. Que produce... Ah, están pilas. Nos ayudan a prevenir las enfermedades. Muy bien. Diferentes enfermedades, porque son muchas. Y producen anticuerpos. Genial. Entonces introduce nuestro... Bien, bueno. Tenemos bastante. Les agradezco por participar. Me ha encantado leerles. Lástima que no los puedo escuchar para interactuar mejor. Pero todo lo que ustedes... Es una herramienta de equidad en salud. Justamente se relaciona a lo que ustedes ya han venido trabajando en el encuentro anterior. Para avanzar, justamente, que son las vacunas, tienen estrecha vinculación con todo lo que ustedes han mencionado. Y es justamente lo que ustedes acaban de decir, que producen anticuerpos y estimulan la formación de los mismos. Entonces es mejor saber que entonces nos vamos a ir entendiendo en el desarrollo del contenido. Genial, genial. Bueno, lo sigo leyendo. Bueno, vamos a avanzar entonces. Las vacunas son productos biológicos que estimulan el sistema inmune. Bien, productos biológicos queremos decir a los microorganismos, es decir, agentes patógenos, virus o bacterias, ¿sí? Que contienen una sustancia que se llama antígeno y al introducirlo en el cuerpo va a estimular digamos, una respuesta al organismo que se traduce en anticuerpos cuando detecta elementos dañinos, llamado antígenos. Es una sustancia ajena al cuerpo que el sistema inmunológico reconoce como una amenaza. Por ejemplo, las toxinas de las bacterias y los virus, así como los agentes químicos externos perjudiciales para la salud. ¿Sí? Cuando hablamos... Bien, en primer lugar, ya les mencioné qué significa productos biológicos, si bien las vacunas están hechas con microorganismos vivos, muertos, debilitados y otras toxinas, ¿sí? Que estimulan a la vez, al introducirnos la vacuna, que el sistema inmunológico active su defensa, ¿sí? Que es, o sea, una defensa del cuerpo, ¿sí? Hacia los antígenos, hacia algo dañino, nocivo, perjudicial, que detecta el organismo, este sistema inmune, y busca destruirlo, ¿sí? Entonces, esto es gracias a los anticuerpos que tenemos en nuestro organismo y es lo que ha provocado la inmunidad activa a través de las vacunas, ¿sí? En este primer contacto de la vacuna con nosotros, nuestro organismo produce una memoria primaria, una memoria inmunitaria primaria, y en el segundo contacto, cuestión que cuando ya tengamos el contacto nuevamente con esos microorganismos o esos agentes patógenos, ya sean virus o bacterias, nuestro organismo
active de nuevo el sistema inmunológico, ¿sí? Y pueda, a través de los anticuerpos, detectar este antígeno y destruirlo y evitar que nos enfermemos. Justamente todo lo que ustedes han venido mencionando a través del chat previene que nos enfermamos, produce anticuerpos, ¿sí? Bueno, aquí yo no sé quiénes estén con computadora, capaz que puedan visualizar mejor esta imagen, pero me pareció muy importante en relación a lo que yo les mencionaba recién, ¿no? Cómo se producen las vacunas y cómo funcionan dentro de nuestro organismo. Esta imagen explica de manera gráfica todo lo mencionado anteriormente, ¿bien? Se preparan, como le habías dicho, a través de patógenos que son los microorganismos que causan las enfermedades, ya sean una parte de estos virus o bacterias o enteros. Entonces, estos poseen antígenos, que son las sustancias que van a activar la respuesta inmunitaria, ¿sí? Y al ponernos la vacuna, entonces nos expone a los antígenos y nuestros glóbulos blancos, ¿sí? Se activan produciendo los anticuerpos para defender a nuestro organismo de estos antígenos, ¿sí? O de los microorganismos, ya sean debilitados, muertos, o activos. Entonces vemos cómo actúan aquí los glóbulos blancos, ¿sí? A través del torrente sanguíneo que van entrando los antígenos y nuestro organismo produce los anticuerpos, ¿sí? Entonces, el antígeno es eliminado, pero los glóbulos blancos conservan esta memoria inmunológica que yo les mencionaba recién, esta memoria para que cuando de nuevo estemos en contacto con el virus o la bacteria, se active nuevamente y esté preparado para combatir y prevenir las enfermedades, ¿sí? Esta es la función que cumple una vacuna en nuestro organismo para prevenir enfermarnos, que es justamente lo que ustedes acababan de mencionar, ¿sí? Entonces, la vacuna pueden producir algún tipo de alergia, les estoy leyendo, según los componentes con los cuales estén hechas las vacunas. Si ustedes tienen alergia a ciertos componentes que tienen la vacuna, ustedes deben conocer su cuerpo, deben saber a qué son alérgicos, ¿no? Y bueno, y cuando se van a poner la vacuna, comentarle, yo soy alérgico a tal cosa. Entonces ahí desde el programa de inmunización o los encargados de poner la vacuna, saben qué componentes contienen estas vacunas, entonces les va a decir si les puede o no producir una reacción alérgica. Pero en sí, los efectos secundarios de las vacunas son, por ejemplo, fiebre, o si no, yo me puse la vacuna contra el COVID y se me hinchó un poquito el brazo, se me puso rojo, pero digamos que la vacuna se produce para disminuir los riesgos, no para generar más riesgo a la salud de las personas, así que en ese sentido quédense tranquilos, ¿sí? Bueno, avanzando, entonces la vacunación es el acto de administrar una vacuna a una persona para poder generar una inmunidad. ¿Sí? Aquí la inmunización sería una consecuencia de la vacunación cuando la persona produce defensa contra la cual es vacunado. ¿Sí? En griego, inmunidad, lo cual deviene de inmunización, significa estar libre. Entonces, estar libre de la capacidad de poder enfermarnos. Por eso decimos que las vacunas producen una inmunidad en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nos va a promover la capacidad y la prevención de enfermedades. Entonces, con el fin de frenar la extensión de la enfermedad, se considera importante la promoción de la salud y la promoción de las vacunas en las personas para la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, también les quería mostrar esta imagen que tiene mucho que ver con lo que yo recién les mencionaba, ¿no? De cómo con el paso de los años las vacunas han contribuido a mejorar la salud
a mejorar la calidad de vida de las personas, también que les leía ahí en el chat recién, ¿no? Durante el siglo XX, solo la viruela acabó con la vida de 300 millones de personas gracias a la colaboración global para promover la vacunación. Y en 1979 se la erradicó por completo en el mundo, ¿sí? Estos aportes son de la UNICEF, ¿sí? Además, los programas internacionales de vacunación permiten controlar enfermedades que hasta hace poco eran endémicas, como la polio. ¿Sí? Endémicas quiere decir enfermedades que afectan a todo un país o una región durante un periodo de tiempo, ¿sí? Solamente un país, una región, no como el COVID que afectó a todo el mundo. Ahí estamos hablando de pandemia. Y epidemia sería cuando se afecta a un grupo de personas únicamente o varias personas de un mismo lugar. Por ejemplo, aquí en Santiago del Estero. Sí, me parece importante dejar en claro, no sé, capaz que ustedes ya sabían estas definiciones, ¿sí? Cada año las vacunas evitan entre 2 y 3 millones de muertes por difteria, por tétano, por tosferina o sarampión. Y junto a la mejora de la higiene, reducen la mortalidad infantil a la mitad desde los años 90. Esto es lo que plasma la UNICEF, ¿sí? Entonces, esto podemos ver como el beneficio para la salud de las vacunas. También me parece muy importante traer ya algo que está en las cartillas de bibliografía complementaria, que yo lo elaboré y es en base a esta clase, es cómo, por ejemplo, surge esto de la promoción de las vacunas, de la importancia de las vacunas en la población, bien, con la colonización, ¿no?, de América Latina, desde la conquista de América, los europeos fueron expandiendo, por así decir, desparramando lo que era la viruela, ¿sí? La viruela en Europa había una epidemia de viruela que por haber estado centrada allí, les ha permitido a los europeos generar esa memoria inmunológica, entonces ellos se resistían y podían enfrentar esta enfermedad, pero al expandirla por toda América Latina, los pueblos originarios que nunca habían estado previamente con esta enfermedad, realmente ha sido devastador para América Latina, el tema de la viruela. Por eso, con el correr de los años, un médico que se denominaba Ciro Cuadros creó lo que se llama el Programa Ampliado de Inmunización, ¿sí? Y en 1978, en Argentina, se crea el primer calendario de vacunación nacional con 4 vacunas que hasta la fecha se fueron agregando muchísimas más. Entonces me ha parecido importante mencionarle esto, cómo surge esto de las vacunas o de los programas de vacunas a través del programa ampliado de inmunización. ¿Por qué? Porque cómo se iban generando muertes y a la vez cómo se ha podido prevenir también muertes con la inmunización, ¿no?, a través de las vacunas. Y esto no solo ha sido logrado a través de la promoción de la vacuna, pero también para la promoción de la salud. Que la promoción de la salud significa poder tener un mayor control sobre nuestra propia salud, ya sea salud individual, pero también tener un control sobre la salud de las comunidades, ¿sí? Y poder mejorar a su vez también nuestros estados de salud. Uno de los principios clave, según los aportes de la Organización Panamericana de la Salud, la promoción de la salud implica trabajar con la gente, no sobre la gente, sino a la par de la gente en la comunidad. Por eso dice, empieza y acaba en la comunidad local, que está encaminada hacia las causas de la salud, valora todo el interés por el individuo como por el medio ambiente y subraya las dimensiones positivas de la salud y afecta a todos los sectores de la sociedad, ¿sí? O sea, que por eso yo anteriormente les había dicho que como las vacunas nos permiten erradicar las enfermedades inmunoprevenibles, sirven para prevenir eso,
También es importante la promoción de la vacuna para la promoción de la salud, enfocarnos cómo mejorar la salud desde sus dimensiones positivas, ¿sí? Como por ejemplo a través de campañas de vacunación contra el COVID o campañas de vacunación contra el HPV que ha sido realizada hace años atrás en las escuelas, siempre enfocada en estas dimensiones positivas de la salud, ¿sí? En todos los sectores de la sociedad, ya sean instituciones educativas, bueno, además de las que se centren o derivan desde las instituciones de salud, bueno, se expande hacia la comunidad en general, ¿sí? Las vacunas también son una estrategia de prevención que se definen como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecidas, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a pensar en la prevención primaria, porque hay 3 tipos de prevención. Capaz que ustedes ya sepan. Está la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Pero la prevención primaria se aboca justamente en impedir la aparición de una enfermedad, en reducir su riesgo en las personas y en las comunidades, ¿sí? Por ejemplo, evitar las complicaciones de la salud o, por ejemplo, controlar los factores predisponentes para que una persona se enferme, ¿sí? Entonces, recapitulando, me parece importante desde su rol como promotores de salud comunitarios que puedan comprender el significado de la promoción de la salud, además de la promoción de las vacunas y por qué es importante. Ahora volviendo al marco de esta clase, que tiene que ver con las enfermedades inmunoprevenibles, partiendo desde lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define como enfermedad, es un estado que provoca el deterioro de la salud de una persona, ¿no? Debilita este sistema inmunológico, o sea, la defensa del cuerpo contra un agente patógeno, contra un virus, ¿no? O algo que produzca una enfermedad, ¿sí? Entonces, puede decirse que la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en unas o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas ya, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible, ¿sí? Esto quiere decir, cuando hablamos de alteraciones en el cuerpo por causas ya conocidas, como ahora vemos en todos lados, en las redes sociales, vemos en los diarios, en la tele, ¿no? En todos los medios de comunicación, cuáles son las causas más conocidas sobre el coronavirus, ¿sí? Y te empiezan a nombrar un montón de signos y síntomas. A ver, aquí están levantando la mano, veo manitos. A ver, se ve muy bien, me dicen aquí una compañera. Las vacunas. Perfecto. Yo creía que la vacuna del COVID o otra vacuna no inmuniza, sino sí te contagias, disminuye los síntomas y riesgos, creo yo, dice. La cartilla sobre la información, ¿dónde bien? Bueno, a ver, sí, bueno, volviendo a lo que la compañera expresaba de que se inmuniza, no, o sea, como mencionaba recién, las vacunas también son medidas de prevención porque no solo evita la enfermedad, que se produzca la enfermedad, sino también evita que se produzcan factores de riesgo y también evita la morbimortalidad. ¿Qué quiere decir morbimortalidad? O sea, mayor cantidad de muerte por una determinada enfermedad, ¿sí? No es lo mismo que mortalidad. Mortalidad es una mayor cantidad de muerte. Morbimortalidad es mayor cantidad de muerte por una determinada enfermedad, en este caso es el COVID. Si bien,
bien, evita que nos contagiemos porque porque nuestro cuerpo produce la inmunidad, o evita a que los factores debido a los factores de riesgo que tenga la persona se intensifiquen y le produzca la mortalidad, ¿sí? Entonces, no es que genera un 100% la inmunidad, y además no hay ciencia cierta con esto, con las vacunas del COVID. Son diferentes enzimas, tipos de vacunas, y que se siguen investigando, aún se sigue investigando los efectos en el organismo, los efectos en el sistema inmunológico de las personas. Bueno, para continuar, justamente traía como ejemplo esto, que decía que las causas generales conocidas de una enfermedad, que ahora las vemos en todos lados, por ejemplo, sobre el COVID u otras que ya sabemos, se manifiestan por síntomas. Los síntomas son aquellos que nosotros mismos nomás podemos sentir, que serían, por ejemplo, el dolor muscular, los mareos, y los signos son los que los demás también lo ven lo perciben. Por ejemplo, la fiebre, me toca, me siente caliente la otra persona, o también la respiración acelerada, porque dice que el COVID también nos afecta la capacidad pulmonar, ¿no? Entonces, estas características vamos a ir evaluando, ¿no? Ya sea nosotros mismos o a nivel médico, y vamos a ¿no? Va a ser menos previsible de que tenemos tal enfermedad, es tal enfermedad. Entonces, las enfermedades inmunoprevenibles se definen como aquellas patologías infecciosas que pueden evitarse mediante la vacunación, ¿sí? En la mayoría de estas enfermedades, es decir, las inmunoprevenibles y que se previenen con la vacunación, el reservorio es. ¿Qué quiere decir reservorio? Es el sitio en el cual se aloja los virus o las bacterias, es decir, los microorganismos. Este reservorio puede ser el ser humano, como el sitio en el cual se aloja, digamos, los microorganismos del sarampión o la hepatitis B. También ese reservorio puede ser el medio ambiente donde se aloja el tétano. El reservorio también pueden ser los animales, ¿no? Que producen la rabia, o los insectos a través de los cuales se producen la fiebre amarilla. Bien, bueno, Gaby, te estoy leyendo. Lo bueno, Gaby, que solo tienes congestión nasal. ¿Ves? Aquí hay un caso, esto de la vacuna contra el COVID, lo que decíamos, ¿no? Poder limitar los factores de riesgo y evitar la mortalidad. No sabemos cómo iba a reaccionar tu trabajo, cuál iba a ser o sea, tu cuerpo, cuál iba a ser la respuesta inmunitaria o el trabajo del sistema inmunológico ante la exposición del coronavirus si no tenías la vacuna. Y en la primera parte de la pandemia, vamos a decirlo, ha sido impresionante la cantidad de muertes, ha sido increíble. Y como la verdad en otros países, por lo que veo en la tele, ha disminuido notoriamente los casos de COVID con la vacunación. A través de la vacunación, es lo que sí, como ha ido mutando el virus, ahora hay otras cepas que desconozco ya esa función biológica, pero claro, bien, sí, a eso vamos, sí, a eso vamos. Por eso es muy importante la vacuna. Como les he dicho, a ciencia cierta, esto lo del coronavirus va a seguir en investigación por varios años más, eso es por seguro, pero también tenemos la seguridad de que hay otras vacunas que realmente previenen de forma que generan la inmunidad al 100% contra otras enfermedades inmunoprevenibles. Bueno, las vacunas entonces constituyen un pilar fundamental para la prevención, ¿sí? Que ha permitido tanto una disminución importante en la mortalidad infantil o en la morbimortalidad actualmente frente al coronavirus, como también aumenta la expectativa de vida, ¿sí? Aumenta más, o sea, estoy más tranquila sabiendo que si me agarra COVID va a ser leve como una simple congestión nasal, como la Gaby que me acaba de decir aquí, y bueno, tengo más expectativa de vida, ¿no? En no pensar que me voy a morir si me agarra el coronavirus. Bueno,
a eso hace referencia la importancia de las vacunas para la prevención de, o sea, para las enfermedades inmunoprevenibles. Aquí, bien, no sé si podrán ver ustedes este cuadro sobre las vacunas y las enfermedades que previenen, pero de todas maneras, este mismo cuadro está en la cartilla que va a estar, está colgada ya en el Classroom y en la plataforma virtual de la universidad, que les ha compartido el link por acá anteriormente Omar, ¿sí? Bien, existen muchas vacunas, como yo les había mencionado, desde 1978 que se crea el calendario de vacunación. Aquí en Argentina hasta la actualidad existen 18 vacunas. Bueno, todavía no hay evidencia científica, datos oficiales que la del COVID efectivamente se va a agregar al calendario de vacunación, pero existen muchas que previenen muchas enfermedades, como por ejemplo la BCG, que son las formas diseminadas y graves de la tuberculosis, y esto previene la tuberculosis. La vacuna de la hepatitis B, que previene la hepatitis B y las graves consecuencias que genera, como el cáncer de hígado. La antineumocóxica, ¿sí?, que previene las infecciones graves causadas por las bacterias neumococo y sus potenciales complicaciones. La vacuna quíntuple, ¿sí?, es una vacuna combinada que protege contra 5 enfermedades, como ser la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la influenza tipo B y hepatitis B, la triple bacteriana celular y la triple bacteriana acelular, que previene la difteria, tétanos y tos convulsa. La doble bacteriana previene la difteria y el tétanos. La antipoliomielítica previene la parálisis infantil o la poliomielitis. La vacuna del rotavirus previene la diarrea por rotavirus y sus complicaciones. La antimeningocóxica previene las enfermedades meningocócicas invasivas y sus complicaciones. La vacuna antigripal previene complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus de influenza. La hepatitis A, que previene enfermedades por el virus de la hepatitis A y sus complicaciones. Después está la doble y triple viral, que previene el sarampión, la rubiola y las paperas. La varicela, que previene la varicela, especialmente sus formas graves de presentación y sus complicaciones, ¿sí? Después la otra vacuna es el virus papiloma humano, que previene la incidencia y la mortalidad por el cáncer de cuello uterino y otros cánceres asociados al HPV y sus complicaciones. Después la otra vacuna es la fiebre amarilla, que previene justamente la fiebre amarilla, como el ejemplo que le he traído recién, y la fiebre hemorrágica argentina. Todas estas vacunas que les acabo de mencionar forman parte de lo que es el calendario nacional de vacunación, y yo hoy las menciono únicamente porque mi compañera en la clase que sigue y en los dos encuentros que corresponde a la clase 4, creo que es la clase 4, va a trabajar, ¿no?, todo el calendario de vacunación y sus respectivas vacunas y a qué edad se pueden poner, así que lo importante es que ustedes sepan cuáles son las vacunas y qué enfermedades previenen. Lo mismo lo van a volver a ver con mi compañera cuando vean el calendario de vacunación con mayor profundidad, ¿sí? También van a saber cuándo, quiénes se tienen que poner, así que sí, por ejemplo, los sigo y las sigo leyendo. Aquí él y dice, profe, ¿de qué depende la vacuna que algunas personas se pusieron y terminaron falleciendo? Claramente no a todos les hace lo mismo. Bueno, la verdad, yo pienso que estas cuestiones también por conocidos y conocidas que han tenido coronavirus, al menos se habían puesto la primera dosis. Suele pasar cuando el sistema inmunológico está como generando los anticuerpos, está trabajando ahí, haciendo la inoculación de la vacuna, ¿sí? Y no ha tenido suficiente tiempo para generar esa memoria inmunológica al cuerpo y se active de manera
¿no?, se active y resista, pueda actuar contra ese antígeno cuando tenemos el contacto con el coronavirus, ¿sí? Yo pienso que es una cuestión de tiempos, porque sí, terminaron falleciendo, pero no ha sido en gran porcentaje los fallecidos habiéndose puesto las 2 dosis. Sabemos que se requieren justamente 2 dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID. No evita el contagio, pero puede crear una inmunidad, justamente, sí, puede crear inmunidad. Y como les he dicho, no hay ciencia cierta. ¿Por qué? Porque yo he escuchado decir a otra gente que no, si vos si vos te has contagiado, o sea, así le decían a mi abuela que tenía coronavirus, que si se ha contagiado ella de una persona que no estaba vacunada y ella tenía la vacuna, al menos la primera dosis, no contagiaba. Y da la casualidad que ella tiene aproximadamente 10 hijos y ninguno se ha contagiado, ninguno, ¿sí? Dormía con uno de sus nietos y no se contagiaba, ¿sí? Mi abuela tenía un coronavirus y hace una semana ha sido dada de alta. Entonces, ¿qué respuesta científica hay entre esto? Ninguna. Sí, no hay ciencia cierta, todavía está en estudio. Bueno, son cuestiones que me han permitido traer aquí a modo de avanzar en la clase, pero sin dejar de responder sus inquietudes. Bueno, todas estas vacunas que se han ido creando, ¿no?, para prevenir ciertas enfermedades han dependido justamente del programa que yo les comentaba anteriormente, del programa ampliado de inmunidad, y uno de los elementos de este programa es la vigilancia, justamente, la vigilancia epidemiológica, ¿no?, lo que se dice vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto de vigilar? Es de estar en alerta, por ejemplo, desde los promotores comunitarios, que también puede ser porque es un trabajo que se realiza también en las poblaciones, en la comunidad, ¿sí?, para la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud. Desde el paradigma de la salud, ¿qué significa vigilar? Es información para la acción. Toda información tiene como finalidad una intervención oportuna posterior. Entonces, vigilan a ver cuántos casos hay de determinada enfermedad, qué está pasando aquí en esta población, definen si es una endemia, una pandemia, una epidemia, ¿sí? O si vigilan aquí una comunidad determinada para analizar y ver también qué está pasando, si se está produciendo o no ante un brote de casos, ¿no?, ante un brote de casos de una determinada enfermedad, si se está produciendo una epidemia. Analizo, veo, luego pienso en acciones, en intervenciones oportunas en la comunidad, qué vamos a realizar, campañas, qué vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es toda información que se recopila para una intervención posterior oportuna, ¿sí? Es recolectar los datos, analizar e interpretar estos datos, poder ver cuáles son los factores que están causando esto, con qué ocurrencias está ocasionando esta enfermedad, y propongo acciones posteriormente, y por último empiezo a analizar nuevamente sobre los resultados que están dando estas intervenciones que estamos teniendo en la comunidad, si es efectivo o no, cómo mejoramos. ¿Sí? Podemos definir entre una vigilancia individual, que es el estado de alerta responsable a nivel clínico, es esta vinculación, relación del médico y paciente, en donde el médico está alerta para poder identificar algún síntoma o un signo sobre una determinada enfermedad, diagnosticarlo para su posterior tratamiento. Y a nivel poblacional, desde el paradigma de la salud, que justamente es vigilancia es información para la acción, está la vigilancia de salud, que refiere a la recopilación de información, como les decía, análisis e interpretación de los datos,
sobre ciertos eventos, sobre ciertos casos que afectan a la salud de la población, sobre las enfermedades que están apareciendo para que nos orienten a tomar decisiones y mejorar la salud, planificando actividades, programas, implementando y evaluando a las veces estas intervenciones están siendo efectivas o no, ¿sí? En beneficio de nuestra salud. A ver, aquí los vuelvo a leer. Sí, justamente Vane, te estoy leyendo. Claro, la vacuna te ayuda a que el cuerpo ya reconozca el virus. Esto es lo que deseamos, que el cuerpo active los anticuerpos cuando tengamos contacto con ese antígeno. El antígeno son unas sustancias que están por sobre las células de los virus o las bacterias, en este caso del virus, ¿sí? Y entonces cuando nuestro organismo tiene contacto con ese antígeno del virus del coronavirus, ahí nomás se activan los glóbulos blancos. Obviamente va a depender que nosotros tengamos que no estemos débiles, como dice aquí, ¿sí? Que esté fuerte nuestro sistema inmunológico para que se activen esos anticuerpos y combatan el virus, que obviamente va a depender de eso, de que nuestro organismo no esté debilitado. Y de eso dependen muchas cuestiones, la alimentación, la actividad física, las enfermedades de riesgo que tengamos o no. Y también lo de la vacuna es esto. Si bien, ¿qué pasa con el uso simultáneo de la vacuna? Ustedes pueden ver que en el calendario de vacunación sale que nos podemos poner varias vacunas a la vez. Y eso lo van a ver con mis compañeras en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, se recomienda que se pongan en ese mismo día las vacunas que deban ponerse según las que ya están dentro del calendario de vacunación, pero no así con lo del coronavirus, que todavía se está investigando, que dice que tiene mucha carga del virus en el cuerpo, y se juntan. ¿Por qué? Hay que esperar 15 días para ponerse entre una vacuna del coronavirus y la vacuna antigripal u otra vacuna, porque lo que yo les he explicado es que nuestro organismo está preparando esa memoria inmunológica, ¿sí? Está trabajando con ese primer inoculado de la vacuna, por ejemplo, de la vacuna antigripal, entonces no va a permitir trabajar o captar estos antígenos que me van a poner a mí en la vacuna contra el COVID, ¿sí? Por eso es como un mínimo de 15 días hay que esperar para que nuestro organismo funcione mejor y pueda captar esos antígenos y tenga una mejor respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. Es así. Por eso es mejor que no nos pongamos la vacuna contra el coronavirus y otras juntas, sino esperemos. Más aún que sabemos que es mucho más peligroso este virus en nuestro cuerpo. Bueno, existen diferentes tipos de vigilancia epidemiológica, como ser la activa, que se utilizan procedimientos para la búsqueda activa de casos, o sea, se busca ya que haya enfermedades que se suponen que ya han sido erradicadas o eliminadas, como por ser el poliomielitis, ¿sí? Entonces aquí el procedimiento es poder vigilar, poder evaluar si a través de informaciones, de notificaciones negativas del caso, ¿sí? Enfocándose a saber si no hay más casos, no si es que sí hay, ¿sí? Este tipo de vigilancia epidemiológica cuentan con programas de erradicación y eliminación, como les decía. Solo buscan vigilar aquellas enfermedades que se supone que ya no están, que ya se han erradicado, o que hay muy poquitos casos, ¿sí? Que no haya más. Eso se requiere que un tipo de vigilancia activa. En cambio, el tipo de vigilancia pasiva, bien dice,
que es la notificación espontánea de los efectores de salud, y es un tipo de vigilancia menos costosa, con mayor simplicidad, pero que tiene menos sensibilidad y está expuesto a la subnotificación. A veces la información que da no es tan específica de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque al ser tipo de vigilancia pasiva se lleva más que nada de los datos ya preestablecidos, ¿sí? Por eso dice que es menos costoso y de menos sensibilidad, y que no es tan específico por lo que está sucediendo en mi comunidad, sino que yo me llevo de otros datos o de otras fuentes oficiales y no de mi trabajo en la comunidad, ¿sí? Y después está el tipo de vigilancia del sistema de centinela, que hace referencia a la vigilancia de determinada enfermedad. Si hay más probabilidad de encontrar más casos sobre esta enfermedad, y esta información nos va a permitir en ciertos casos extrapolar lo que ocurre en, por ejemplo, un hospital, o poblaciones más amplias, ¿sí? Por ejemplo, ahora que están todos abocados a saber si hay más casos de coronavirus, ¿sí? Estamos todos pensando cuántos casos hay más de coronavirus a diario. Bueno, esos son los tipos de vigilancia epidemiológica, y en síntesis, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación forman parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunización, que yo ya les mencionaba anteriormente, y es por esto que para describir la prevalencia o reducción de la enfermedad que tiene el objetivo de este programa, se utilizan los términos de control, erradicación y eliminación, que es lo que justamente buscan las vacunas: controlar, erradicar y eliminar las enfermedades inmunoprevenibles, ¿sí? Prevenir las enfermedades en los individuos, en los grupos, en las comunidades, en la población en general, ¿sí? Bueno, a ver, vamos ya casi terminando. Vamos a ahora desglosar qué significa controlar las enfermedades, qué significa erradicar las enfermedades no prevenibles y eliminar las enfermedades. Según la Organización Panamericana de la Salud, el control de las enfermedades es el conjunto de medidas, de acciones o de programas y operaciones conjuntas y organizadas dirigidas a reducir la incidencia y la prevalencia de una enfermedad a niveles lo suficientemente bajos como para que no sea ya considerado un problema de salud pública. Con el control de la enfermedad no significa aquí que va a bajar o va a disminuir en un porcentaje total la enfermedad, sino que solamente se va a reducir, ¿sí?, ante un gran porcentaje de casos. Entonces, con el tiempo se va a ir descendiendo la cantidad de personas con esa enfermedad. Control significa reducir la incidencia de casos, es decir, que surjan nuevos casos, reducir la prevalencia, es decir, que surjan casos más, digamos, más actuales, contando los antiguos casos, y reducir la mortalidad y la mortalidad que yo les definía hace rato, la mortalidad, o sea, el aumento de casos de personas en una población, y la morbimortalidad es reducir a través del control de las enfermedades la muerte de personas por una enfermedad determinada. Por ejemplo, el control de enfermedades en un escenario, o sea, en un territorio donde ya hay una epidemia, significa conseguir que desciendan los casos, ¿no?, rápidamente, conseguir una curva descendiente hasta agotar la epidemia, ¿sí?, o al retorno de los niveles esperados. Si hoy hay 100.000 casos de COVID en Santiago, entonces con el control el gobierno busca que el otro mes disminuya a 50.000 o 40.000. Esos son los niveles esperados que se busca con el control de la enfermedad. Reducir la incidencia, la prevalencia, para reducir la enfermedad. Esto. Y después, en un escenario no epidémico, o sea, que no esté la epidemia, el control de la enfermedad busca
Equilibrar la situación no epidémica, es decir, mantener el número observado de casos que ya existen, bien, o la ausencia de casos, por si no hay, y a largo plazo el control que implica la reducción del riesgo de enfermar en la población, la reducción de la incidencia, o sea, que ocurran nuevos casos, a niveles que no representen un problema a la salud. Aquí un claro ejemplo. Yo les voy a mostrar una imagen que está en las cartillas sobre la difteria. Entre 1997 y 2001 hubo 22.238 casos y entre el 2010 y 2015 disminuyó a 135 casos. Estas fuentes oficiales de la Organización Panamericana de la Salud. Y al igual que la tosferina, pueden ver cómo fue disminuyendo casi una mitad en los últimos años, ¿sí? Esto implica controlar, o sea, bajar, reducir, de que desciendan los casos a un nivel más o menos esperado. Y la eliminación de la enfermedad, por otro lado, en la relación a los propósitos de la vacuna, es el control de una enfermedad para evitar que ocurra una epidemia, ¿sí? O sea, enfermedades en una misma región, un grupo de personas, o sea, a eso hace referencia a una zona geográfica, que significa que la enfermedad ya no se considera un problema importante para la salud pública aquí. No existen casos nuevos, ¿sí? Pero sin embargo, las medidas de intervención como la vigilancia y el control deben continuar para evitar una reaparición nuevamente de esta enfermedad, ¿sí? Se reduce a cero la incidencia, o sea, de que ocurre un nuevo caso. Aquí podemos ver un ejemplo como la poliomielitis, que es de 1951 a 1955 hubo 234.240 casos, pero el 2014, según la OPS, hay 0 casos de poliomielitis. Es decir, la enfermedad fue eliminada. Y justo saben ustedes que en el calendario de vacunación está la vacuna contra la polio. Si bien ahora en el 2020 ha sido modificado las dosis, los intervalos de dosis, ¿no? Y todo eso depende de la vigilancia, de vigilancia activa o de la vigilancia que se dé a nivel mundial sobre la información recabada en cuanto a las enfermedades. Bueno, aquí está el otro caso del sarampión como de la rubiola, que también ha sido eliminado hasta la fecha. Según la OPS, y eso pueden ver en las cartillas. Y por último, ya terminamos, la erradicación de la enfermedad, que implica la eliminación permanente de su incidencia, es decir, que aparezca un nuevo caso de una determinada enfermedad en todo el mundo. Ya no hay necesidad aquí de medidas de intervención. Pero no todas las enfermedades por vacunas, prevenibles por vacunas, se pueden erradicar. Las características que hace que una enfermedad se pueda erradicar es que afecte solo a las personas, se transmita de persona a persona y que no deje portadores y la población produce inmunidad permanente, ¿sí? A través de las vacunas. Entonces, la erradicación reduce permanentemente a cero la incidencia mundial de una infección causada por un agente específico, como por ejemplo la viruela. ¿Cómo controlar, eliminar y erradicar las enfermedades? A través de las vacunas incluidas en el calendario de vacunación, a través de los programas de inmunizaciones con altas coberturas de vacunación, es decir, mayores al 95%, y es por lo cual actualmente están acelerando la inmunización contra el coronavirus, ¿no? Para llegar al menos un gran porcentaje de personas vacunadas. También a través de la vigilancia epidemiológica intensificada, que es lo que yo les estaba explicando recién, a través de medidas de control efectivas, ¿sí? Como una de las medidas de control y vigilancia epidemiológica, pensé, ¿no? Mientras leía, yo me imaginé como una vigilancia de salud, ¿no? Recuerden que les he mencionado estos tipos de vigilancia, en Merlo, en San Luis, habían en diferentes, digamos, sitios de ahí del lugar, los testeos rápidos,
¿no? Para detectar si la persona tiene o no COVID. Y de esta forma poder recabar datos, analizar esa información y pensar en intervenciones en esa población, en Merlo, San Luis. Entonces, como vigilancia de salud epidemiológica, me imaginaba esta estrategia, los testeos rápidos, que aquí sí lo hacen, pero no de una manera así tan instalada en la sociedad que las personas vayan y se hagan, sino es que tienen que ir hacia un sistema de salud a hacerse el hisopado directamente. Pero creo que son cuestiones también que las personas se resisten muchas veces por miedo, por falta de conocimiento, tienen miedo que los lastimen, no saben a qué se exponen, bueno. Y por último, la detención oportuna y la toma de decisiones para limitar un brote si se reintroduce una enfermedad. De esta manera se puede controlar, eliminar y erradicar la enfermedad. Y aquí se menciona qué enfermedades se fueron controlando en el paso de los tiempos en la actualidad en nuestro país, como la tos convulsa, la hepatitis A, el tétano, las difterias, que esas ya hemos visto recién en los gráficos. Se eliminó la poliomielitis, sarampión, rubiola, el síndrome de rubiola congénita, y se erradicó la viruela y la polio, ¿sí? Esos son datos oficiales según la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien, aquí estoy leyendo a Noemí, que para sellar tomo su aporte, que dice: para erradicar las enfermedades prevenibles prevalentes mediante las medidas de prevención y promoción de la salud, con una estricta y celosa vigilancia de las mismas, que es lo que justamente estábamos trabajando anteriormente. Por eso me ha parecido importante que hablen y que puedan diferenciar entre lo que es una vigilancia individual a lo que es una vigilancia de salud en las poblaciones. Y también los diferentes tipos, tanto la activa, tanto la vigilancia pasiva, y la de sistema de centinela, justamente para esto, para controlar, para erradicar, para eliminar, para prevenir la aparición de enfermedades inmunoprevenibles, también para promover la salud y promover las vacunas. Volver a pensar ante una determinada enfermedad, como por ejemplo en el 2000, previo al 2006, ver la cantidad de casos por infecciones de transmisión sexual que se estaba produciendo en las mujeres, justamente, incluir en el calendario de vacunas la vacuna contra el HPV a las niñas, ¿sí? A partir de los 12 años de edad. Y posteriormente también fue en los varones, porque se había, a través de la vigilancia, diagnosticado que el 20% de los varones también contraían infecciones de transmisión sexual, aún aumentando más el porcentaje de contagio en los varones y no en las mujeres. Pero quien se les producía los síntomas más rápido, los signos y síntomas eran en las mujeres, y justamente eran quienes moríamos por cáncer cuello útero, ¿sí? Así que, bueno, y todo eso ha sido resultado de una vigilancia epidemiológica a nivel mundial. Para eso, o sea, traigo el aporte de la compañera, que para eso es muy importante la vigilancia y la importancia de la vacuna para prevenir las enfermedades, para promover la salud. Dale, Vane, Vane, Venezuela. Bueno, me alegro que haya gustado. Bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad que pensé cómo podía traer algunos conceptos que me han parecido relevantes para la clase, y que no estaban en los contenidos centrales, digamos. Claro, y que no estaban en los contenidos centrales, estas definiciones que me parecen importantes, así ustedes puedan comprender. También me ha encantado mucho leerlas, que podamos interactuar. Bueno, me alegro, Marta, que te haya gustado la clase. Me alegro mucho. Este ha sido nuestro primer encuentro correspondiente a la clase número 3, así que el miércoles vamos a tener nuestro segundo encuentro más focalizado digamos, ahí pueden ver en la cartilla, ahí, si quieren ir leyendo, ¿no? Más a las buenas prácticas, a la promoción en sí, sobre
las vacunas contra las enfermedades inmunoprevenibles. Ha sido un placer y una hermosa experiencia compartir esta tarde con ustedes. Ya cerramos nuestro encuentro. Espero que les sea totalmente provechoso y valioso todo lo que hemos compartido. Y nos estamos viendo el miércoles a las 3 de la tarde. Los saludo a todos, a todas. Melissa, Gracia, Nati, Flor, Ana. Ha sido un gusto. Sí, yo sigo aquí hasta que Omar me encuentre con Omar por este medio. Quienes quieran dialogar, seguir escribiendo ahí en el chat, todo bien. Aquí estamos. Bueno, como decías en principio, por esta cosa multipantalla, multitasking, nos obliga a estar en varios lugares al mismo tiempo. Sí, así estoy yo. Más esta semana estamos con semanas de exámenes y demás cuestiones previos, y bueno, actividades que se nos suman al receso que vamos a tener en la facultad a partir del viernes, pero que bueno, Sí. vamos a seguir con y con varios proyectos más que vamos a seguir trabajando durante el receso de invierno. Bueno, Georgina, agradecerte de nuevo la participación, recordarles a quienes están inscritos, que va a estar mañana seguramente ya disponible la clase en YouTube y en nuestra plataforma. Para quienes no hayan podido estar en la clase de hoy, está también el material que Georgina ha dejado tanto en el Classroom como en la plataforma en Moodle. Y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles. Así es, Omar. Nos estamos viendo entonces el miércoles.